Hola a todos, soy el profesor Oscar Amelines del Colegio Técnico Industrial Pedro Antonio Molina y el día de hoy les voy a mostrar el primero de varios videos referente a soluciones. Este es el primer video introductorio. Vamos a ver cuál es el contenido de este primer video. Inicialmente vamos a definir acá qué es una solución, sus componentes, clasificación y vamos a definir lo que es solubilidad y factores que afectan dicha solubilidad. Entonces, empecemos definiendo qué es una solución. Para entrar a definir qué es una solución, lo primero que tendríamos que recordar es la clasificación de la materia, ¿sí? La clasificación de la materia se divide en dos grandes grupos. Por un lado hay sustancias puras y por otro lado hay mezclas. Sustancias puras como elementos y compuestos y mezclas como homogéneas, heterogéneas y coloides que si recuerdan el video anterior o si no lo han visto los invito a que se suscriban al canal y vean el video. Las mezclas homogéneas son tamaños de partículas del orden nanométrico y de ahí para abajo. Las heterogéneas son tamaños de partículas que son visibles para nuestros ojos, por eso vemos más de una fase. Y las coloides son intermedias, ¿sí? Ahora nos centramos en las mezclas homogéneas, porque las mezclas homogéneas contienen a las soluciones, pero también hay otra subcategoría que son las aleaciones. La pregunta aquí entonces sería si las soluciones son lo mismo que la mezcla homogénea. La- las soluciones son una subcategoría de las mezclas homogéneas, ¿sí? Entonces, no todas las mezclas homogéneas son soluciones. Como vimos en la diapositiva pasada, hay aleaciones, como las de bronce, que no son exactamente soluciones, pero sí todas las soluciones son mezclas homogéneas. Entonces, las soluciones, al igual que las mezclas homogéneas, tienen una dispersión uniforme en toda parte y lo que distingue un poco a las soluciones es que comprenden un solvente que está en mayor cantidad y soluto o varias sustancias llamadas soluto, ¿sí? Y aquí lo interesante es que ese soluto se dispersa en todo ese solvente, sin que ocurra obviamente una reacción química, porque si fuese una reacción química, entonces ya estaríamos hablando de un compuesto y no de una solución, ¿sí? Entonces, sin llegar a una reacción química, el soluto se dispersa uniformemente en todo ese solvente y con eso tenemos una solución. La solución tiene algo, digamos que agregar y es su importancia, ¿sí? Las soluciones son fundamentales en la vida cotidiana y en la ciencia. En la naturaleza, el agua, por ejemplo, en los océanos es una solución de sales y otros compuestos. En la industria se usan soluciones para fabricar medicamentos, alimentos, productos químicos. Y en el laboratorio de química, pues ni se diga, son esenciales para realizar experimentos y análisis. Para aclarar aún más la sutil relación entre mezcla homogénea y solución, aquí tenemos esta tabla, ¿sí? Y en esa tabla podemos ver que las soluciones tienen partículas de soluto muy pequeñas a nivel molecular o iónico, mientras que las mezclas homogéneas pueden tener partículas más grandes. Además, pues las soluciones siempre tienen un soluto disuelto en un solvente, mientras que las mezclas homogéneas pueden tener una composición un poco más variada. ¿Ok? Listo. Entremos entonces a ver qué es eso de soluto y solvente. Aquí estamos viendo los componentes de una solución, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, pues la solución se compone de principalmente un soluto y un solvente. El soluto es la que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. El soluto siempre se disuelve en el solvente, ¿ok? En estos casos, cabe aclarar que el solvente universal es el agua. ¿Y por qué es el agua? Porque el agua pues disuelve muchas cosas, ¿sí? Principalmente las cosas polares, las cosas no polares no las puede disolver el agua, pero muchas de las cosas que se usan a nivel industrial en el laboratorio son polares. Y solutos sí pueden haber muchos, aquí solamente pongo dos ejemplos, sal y azúcar, ¿ok?
Como muestra esta figura, pues es muy sencillo de entender. Básicamente tenemos un solvente en mayor cantidad, tenemos un soluto que está en menor cantidad y la mezcla de estos dos me da una solución. Ok, ahora que conocemos los componentes de una solución, veamos cómo lo podemos clasificar, ¿sí? Entonces, las soluciones se pueden clasificar de diferentes maneras y aquí pues yo pongo tres grupos que son muy comunes. La primera es por el estado físico. Entonces, según el estado físico, pueden haber líquidas, pueden haber soluciones gaseosas, pueden haber soluciones sólidas. La otra depende de la cantidad de soluto que se disuelva. Entonces, basado en eso, pueden haber soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Y por último, va a depender de la conductividad eléctrica. Entonces tenemos en este caso soluciones electrolíticas y soluciones no electrolíticas, ¿sí? Aquí uno podría hablar de varios ejemplos, pero hay uno en particular que se refiere a las soluciones líquidas. Como ustedes notan en ese mapa, ¿sí? Las soluciones líquidas se dividen en dos, acuosas y no acuosas. Y aquí diferenciar qué es acuoso y qué es no acuoso. Acuoso se refiere a soluciones donde el solvente es el agua, ¿sí? Y no acuosos son soluciones donde el solvente es diferente del agua. ¿Por qué es tan importante? Porque gran parte de las soluciones que se usan tanto a nivel industrial como en el laboratorio son acuosas. Entonces, por eso es muy importante definir ese término. Entonces, desglosando un poco el mapa mental que teníamos en la diapositiva anterior, aquí vemos la primera de las tres clasificaciones, que es según el estado físico de los componentes. Entonces, noten que en esa tabla está de primero el estado del solvente, ¿sí? Para el caso del líquido, puede ser una solución líquido-líquido, y el ejemplo más típico de una solución líquido-líquido es agua y alcohol, una solución acuosa. Y también puede ser líquido sólido, ¿sí? Donde podemos tener agua con sal, agua con azúcar, eso sería líquido con sólido, entendiéndose que el sólido es el soluto. Y también tenemos una que es muy común en los refrescos, ¿sí? Que es el líquido gas. Entonces es el típico caso de casi todos los refrescos que se toman con agua carbonatada, ¿sí? Siempre tienen un gas que es dióxido de carbono y está metido dentro de esa fase líquida. Entonces es un ejemplo de una solución líquido-gas. También, claro está, están las soluciones donde el estado del solvente es gas y el estado del soluto también es gas. Y el típico ejemplo es el aire, ¿sí? Que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases donde el nitrógeno está en mayor cantidad. Hay también mezclas sólido-sólido, que son aleaciones como cobre y estaño, y sólido gaseoso, que podríamos hablar de hidrógeno paladio. Entonces tenemos, esa sería como la clasificación de acuerdo al estado físico de los componentes. La clasificación según la cantidad de absoluto disuelto es muy importante porque básicamente estas son unidades de concentración a nivel cualitativo. Aquí no hay nada de números, sino es a nivel cualitativo que se usan para nombrar las soluciones, ¿sí? Entonces hay cuatro tipos principales. La primera es diluida. Diluida es cuando la cantidad de soluto es muy pequeñita en relación con la cantidad de solvente. Imagínense que ustedes tienen un vaso con agua, ¿sí? Lo llenan casi por completo y le echan un poquitico de sal. Eso sería una solución diluida. Ahora, una solución concentrada contiene una gran cantidad de soluto en relación con la cantidad de solvente. Entonces, tienen el mismo vaso, pero ahora le van a echar mucha sal disuelta en un litro de agua, por ejemplo. ¿Ok? Y la que viene tiene una diferencia sutil con la concentrada. Es una diferencia sutil que no es tan fácil de distinguir a simple vista, de hecho no se puede distinguir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la saturada también es una solución concentrada, pero tiene una diferencia y es que la saturada es porque contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada. ¿Qué quiere decir? Que si usted llega a echarle un poquitico más de soluto, automáticamente ese soluto se va para abajo, ¿sí? Y ya no se disuelve. Entonces, la máxima cantidad de soluto que puede disolver el solvente
es una solución saturada. Entonces hagan de cuenta que ustedes le empiezan a echar sal al agua y le echan ya una cantidad donde básicamente un granito que le echen de más se va a ir hasta el fondo. Eso es una solución saturada. Y ahora viene la sobresaturada. Pues si ustedes me pusieron cuidado en la saturada y la entendieron, van a decir, bueno, ¿y la sobresaturada qué? ¿Sí? Porque la sobresaturada contiene más soluto del que puede disolverse. Entonces ya no sería una solución, ¿cierto? Sería una mezcla heterogénea. Pero no, no es así. Sucede que la sobresaturada también es una mezcla homogénea, o sea, se ve una sola fase. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que tiene que haber algo externo, ¿sí? Normalmente tiene que ver con la temperatura. Entonces, si usted, por ejemplo, agarra agua y le echa azúcar y empieza a echarle azúcar y azúcar y azúcar y llega a la solución saturada, pero usted quiere echarle más azúcar, la única forma de lograr que siga siendo una solución es que usted caliente esa agua. Entonces, cuando usted calienta esa agua, automáticamente el agua caliente tiene una disposición mayor a disolver el azúcar. Entonces, usted puede echarle más azúcar del que le echa una solución saturada, ¿sí? Y cuando hace eso, entonces usted tiene también una sola fase, o sea, sigue siendo una mezcla homogénea, pero lo logró o lo consiguió gracias a la temperatura. Sin esa temperatura, no hubiese podido ser una solución. Entonces, eso como tal es una solución sobresaturada. Usted le agregó más soluto del que podía disolver, pero lo hizo usando algo externo, una ayuda externa, que en este caso sería un aumento de la temperatura del solvente. Como esas, digamos, medidas de concentración son tan importantes, aquí se pone una gráfica. La primera es diluida, noten que hay muy poco soluto. La segunda es una solución concentrada, ya hay bastante soluto. La otra es una solución saturada. Solución saturada tenemos un poquitico más que la concentrada y hasta ahí, ese es el máximo, ¿sí? Y ya, si queremos lograr una sobresaturada donde siga siendo una solución, pues hay que aplicar un poquito de calor, ¿ok? Como decíamos antes, el calor ayuda para que la solubilidad aumente. Por último está la clasificación según la conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos dos, electrolíticas y no electrolíticas. Las electrolíticas conducen la electricidad, las no electrolíticas no conducen la electricidad. ¿Por qué las electrolíticas conducen la electricidad? Porque estas soluciones, los iones apenas tocan el solvente, automáticamente se dispersan uniformemente en todo el solvente quedando libres. Entonces quedan iones positivos y iones negativos, ¿sí? Dispersos uniformemente en toda la solución. Y como esos iones quedan libres y conducir electricidad básicamente implica un transporte de cargas o un movimiento de cargas, pues esas cargas libres permiten que la corriente pase de un lugar a otro y por eso son electrolíticas. Caso de las no electrolíticas, pues no contienen iones libres, entonces no hay ni cargas positivas ni cargas negativas, de tal forma que si una corriente pega en un extremo, no hay nadie que la transporte hacia el otro extremo, y por eso son no electrolíticas. Ejemplo, la azúcar disuelta en agua, ¿sí? Y un ejemplo de una electrolítica es la sal. La sal automáticamente se parte en Na más cloro menos y estos dos iones se encargan de conducir la electricidad. Llegando a este punto, es bueno definir la solubilidad, ¿sí? La solubilidad se define como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad específica de solvente. Es justamente la definición de lo que dijimos ahora, que es una solución saturada, ¿sí? Entonces, eso como tal es la solubilidad. Y a esta solubilidad, pues se le puede medir de forma cuantitativa. Y cuando hablamos de solubilidad, aquí hay varios factores que afectan dicha solubilidad. La primera y una de las más importantes es la naturaleza del soluto y el solvente.
Y una regla que aplica muy bien en la naturaleza, ¿sí? Y es que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, cuando tenemos un solvente que es polar y se le pone un poco de soluto polar, automáticamente, como ambos son polares, pues el soluto se va a disolver relativamente de forma fácil en el solvente, porque ambos son polares. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, como es el caso de la figura, tenemos un solvente como el agua que es polar y le echamos aceite, pero sucede que el aceite no tiene polaridad. Entonces, el solvente polar y el solvente no polar no se van a mezclar porque no va a ocurrir la dispersión. Y al hacer eso, pues se va a formar es una mezcla heterogénea y una mezcla heterogénea ustedes ya saben que no es una solución. Entonces, eso es lo principal, que afecta la solubilidad, de que la naturaleza de los dos sea más o menos similar para que haya una buena solubilidad. Otro factor muy importante que afecta la solubilidad es la temperatura, ¿sí? Entonces aquí hay dos cosas. Primero, la solubilidad cuando el soluto es sólido y el solvente líquido aumenta con la temperatura. Así que como el ejemplo que decíamos ahora que teníamos agua y azúcar, si yo quiero aumentar la solubilidad del azúcar en el agua, pues caliento el agua. Al calentar el agua yo puedo solubilizar más azúcar. Entonces esa gráfica en el eje Y representa la solubilidad, en el eje X la temperatura. Y noten que a medida que va aumentando la temperatura, la solubilidad también va para arriba. Pero ojo, porque cuando se trata de gases en líquidos la cosa cambia, ¿sí? Gases en líquido, imagínense una Coca-Cola. En este caso, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Y la razón es muy sencilla. Si usted a un gas le aumenta la temperatura, el gas lo que va a querer es irse, ¿sí? Porque le está dando energía cinética y lo que va a hacer es que se va a querer salir del líquido. Así que en este caso es contrario. Si usted le aumenta la temperatura a una mezcla de gases en líquidos, lo que va a ocurrir es que la solubilidad va a disminuir porque simple y sencillamente el gas va a escapar más rápido de dicho líquido. ¿Ok? Otro factor importante es la presión que veremos a continuación. La presión también tiene un efecto en la solubilidad, pero en este caso principalmente tiene efecto en la solubilidad de gases en líquidos, caso del ejemplo que teníamos ahora de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, la solubilidad cuando se trata de gases en líquidos aumenta a medida que la presión aumente, y esto de acuerdo a la ley de Henry, ¿sí? Como ustedes ven en la gráfica, solubilidad en el eje Y y presión en el eje X, a medida que aumentamos la presión hay una relación casi lineal con lo que es el aumento de la solubilidad. Y la razón es sencilla. Los gases se comprimen fácilmente, así que cuando aumentamos la presión sobre un gas y hacemos que éste se comprima cada vez más y más y más y más, pues va a penetrar mucho más fácil dentro del líquido. Ahora, ¿qué pasa en las soluciones sólidos y líquidos? Pues básicamente los sólidos no se comprimen y los líquidos tienen una compresión muy poca con respecto a la presión. Entonces, como la presión tiene muy poco efecto tanto en sólidos como en líquidos, pues básicamente no hay efecto en cuanto a la solubilidad para este tipo de soluciones. Y por último, hay otros factores que afectan la solubilidad, como el tamaño de las partículas, ¿sí? Entre más pequeñitas sean las partículas o más finas, pues se van a disolver más rápido. ¿Y por qué? Tiene que ver hasta con un principio de lo que es la nanotecnología. Entre más pequeño sea algo, tiene mayor área superficial y esa área superficial, acuerden que aquí hay interacciones de Van der Waals, interacciones débiles, entonces ese mayor área superficial permite mayor interacción con el solvente y por lo tanto mayor dispersión, ¿sí? La agitación o mezclado, pues eso sí ya casi que lógicamente lo sabemos. Al agitar una mezcla, uno acelera que se disuelvan. Si usted quiere tomarse su café con azúcar, usted le echa el azúcar y si no lo disuelve, pues el azúcar básicamente el café le va a seguir sabiendo un poco amargo, ¿sí?
Pero si lo agitan, pues el azúcar automáticamente se va a disolver y el café le va a saber un poco más dulce. Y por último, la presencia de otras sustancias. Hay unas sustancias que causan un efecto de ion común y eso hace que algunas sales disminuyan su solubilidad, por ejemplo. Y también hay unas sustancias que pueden formar unos complejos. Entonces están aumentando las fuerzas de interacción y al aumentar la fuerza de interacción aumenta la solubilidad. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado el video y los espero para la parte 2 de soluciones.